Se tensó la cuerda con la declaración de independencia, se tensó con el 155, se tensó con el relator. Quizá la cuerda está demasiado tirante, quizá lo que necesitamos es distensión. Esto es las dos noticias, comenzamos. La crisis en Cataluña lo impregna todo en el terreno político desde hace ya demasiados años y ya está más que claro que va a ser clave en la campaña para las elecciones generales. Por eso el Supremo ha decidido acelerar el juicio del procés y que las declaraciones más mediáticas, tanto de testigos como de acusados, acaben lo antes posible y no se metan en campaña. Ya han pasado por el banquillo casi todos los acusados, solo quedan dos por comparecer, Carme Forcadell y Jordi Cuixart, que lo harán el martes. Hasta el momento todos han coincidido en que la declaración de independencia fue simbólica, pero discrepan en el objetivo. Unos creen que era necesaria para cumplir con el mandato del pueblo, otros para forzar la negociación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El exconseller Santi Vila lo ha expresado gráficamente, querían tensar la cuerda pero sin romperla. Él ha sido el primero en declarar hoy, el único que no ha pisado la cárcel y que ha dicho que la declaración de independencia fue un despropósito. La jornada nos deja también el interrogatorio a Jordi Sánchez, que ha negado que hubiera violencia y que ha estado arropado por el presidente Torra, que no asistía al juicio desde la primera sesión con las cuestiones previas. En el último día de declaración de los acusados, el exconseller de Empresa, Santi Vila, ha puesto en palabras lo que se intuía de las distintas defensas hasta ahora, que había división en el gobierno en cuanto al 1O. Algunos consellers, como Junqueras o Romeva, iban a por todas con el referéndum, dispuestos a aplicar el resultado. Así lo han dicho en el juicio. Otros, como Bassa y el propio Vila, lo veían como una movilización ciudadana y política. Otros, sin embargo, estamos convencidos de que lo que ha pasado el 1 de octubre es una movilización muy importante de más de 2 millones de ciudadanos. Vila se ha esforzado en marcar la distancia con sus excompañeros del gobierno. El exconseller de Empresa dimitió un día antes de la DUI, ha dicho frustrado por no llevar a buen puerto las negociaciones con el gobierno central que Puigdemont le había encargado. Finalmente querían evitar el despropósito, que esto acabara mal. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los líderes de ANC y Òmnium, están considerados los promotores de la protesta del 20 de septiembre en torno a la Consellería de Economía. Para la Fiscalía fue el primer acto de violencia del proceso soberanista y justifica la acusación de rebelión. Para Sánchez fue una manifestación pacífica, salvo por unos pocos. Lo que no es, yo creo, ajustado ni proporcionado es creer que una acción concreta sea la excusa para criminalizar, para penalizar a una movilización de 40, 50, 60.000 personas, da igual, que estaban presentes de una manera cívica, responsable. Las declaraciones del líder de Òmnium y de la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell, se posponen para el martes por la mañana. Por lo tanto, los políticos citados como testigos, entre ellos el expresidente del Gobierno, no empezarán a declarar hasta el miércoles que viene. En Cataluña se vive hoy una jornada de huelga general convocada por un sindicato independentista y apoyada por varias entidades soberanistas. Esta tarde ha habido manifestaciones en las principales ciudades catalanas, la más numerosa en Barcelona. Durante la mañana, los llamados CDR han cortado una veintena de carreteras y durante una hora han ocupado la estación de tren de Plaza Cataluña en Barcelona. Ha habido enfrentamientos entre Mossos y manifestaciones y ya hay 40 heridos y 28 detenidos. Los servicios mínimos en sanidad, educación y transportes se han cumplido. La Generalitat y el Ayuntamiento han secundado la huelga y han suspendido su actividad y el Pleno del Parlamento se ha pospuesto. No culpable del hecho delictivo de que se le acusa. Los 6 acusados en el caso del espionaje en el PP de Madrid, declarados no culpables del delito de malversación. Después de 2 semanas de juicio, en la audiencia provincial, el jurado ha considerado que no se usaron fondos públicos para vigilar a los rivales políticos de Esperanza Aguirre en 2008, cuando era presidenta madrileña. Entre los acusados estaban el director y subdirector de la Seguridad de la Comunidad, un técnico del área y 3 guardias civiles.
Ningún cargo político se ha sentado en el banquillo por esta supuesta trama de espionaje que afectó sobre todo al entonces vicealcalde Manuel Cobo. Se han declarado, pero como testigos, la propia Aguirre o su mano derecha, Ignacio González. Por la mañana. El Vaticano apoya al gobierno para que exhume a Franco. Lo dijo la semana pasada y lo ha vuelto a decir ahora en una carta a la vicepresidenta. El prior del Valle de los Caídos tiene que respetar las leyes y obedecer a las autoridades, asegura, y no puede impedir el paso a los técnicos. El prior, respaldado por la Iglesia española, alega que los templos son inviolables y que la exhumación depende de la familia y del juez, no del Consejo de Ministros. Los nietos del dictador van a recurrir la exhumación al Supremo y a pedir medidas cautelarísimas para frenar mientras tanto los trabajos. Este es el primer edificio bombardeado en Barcelona por la aviación fascista italiana. Así consta en el primer censo cuantificado y geolocalizado de los bombardeos durante la Guerra Civil. Igual que este, centenares de inmuebles fueron destruidos por las bombas, más de 300 en la Barceloneta. Salían de la base naval de Mallorca y iban a los barrios más poblados, sobre todo a la Barceloneta, a la Fachada Marítima, a Pobla-sec, a la Champla y a Gracia. El censo reconstruye por primera vez el día a día de una ciudad permanentemente asediada por los bombardeos durante 2 años. Llovían bombas en Barcelona. No solo fue bombardeada en marzo de 1938, que es el episodio emblemático, sino que Barcelona aguantó estoicamente 2 años de bombardeos permanentes. En el discurso de Churchill de junio de 1940, en el que pone de modelo la población civil de Barcelona para toda la población de Londres para que aguantaran los bombardeos alemanes. Durante la Guerra Civil, Barcelona se convirtió en campo de entrenamiento de la aviación fascista italiana y de la alemana nazi para probar toda la técnica militar y aérea que a partir de 1939 llevarían a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Hemos podido encontrar todos los edificios que fueron bombardeados durante la Guerra Civil en la ciudad de Barcelona. Entonces podemos localizar en principio todos los edificios en las calles y números y si hubieron víctimas o no. El trabajo se presenta coincidiendo con el 80 aniversario de los bombardeos de la Guerra Civil en Barcelona y coincide con la exposición en el recinto de la antigua cárcel de la Modelo de 1.300 placas con simbología fascista retiradas de edificios de la ciudad. Bueno, pues hoy ha vuelto a ser un día intenso en el Congreso, pero esta vez por su labor legislativa y no tanto por la de tirarse los trastos a la cabeza como en los últimos días. Con el hemiciclo casi vacío, pero inasequibles al desaliento, los grupos parlamentarios se han empeñado en sacar las leyes que se pueda hasta el último minuto. Con esto de las elecciones, sus señorías han pisado el acelerador y hoy les ha dado tiempo a aprobar 4 leyes antes de que se disuelvan las Cortes en 10 días. Y aunque el ambiente era desangelado en el hemiciclo, se trata de leyes de peso en la vida de muchos ciudadanos. Una de ellas, aprobada por unanimidad, supone una reparación para los hijos de víctimas de violencia machista. Regula sus pensiones de orfandad, con una subida a 600 euros que podrán cobrarse hasta los 25 años. La ley tendrá carácter retroactivo desde 2004, año en el que se aprobó la Ley Integral de Violencia de Género. Comienza la votación. Con menos apoyos, pero también muy esperada por la comunidad educativa, la ley que revierte los recortes en educación del gobierno de Rajoy. La nueva norma recomienda para los maestros de primaria una jornada lectiva semanal de 23 horas y de 18 para los de secundaria. También se elimina el aumento de alumnos por aula y no habrá que esperar 10 días para que los docentes de baja sean sustituidos. Se salda una deuda con el profesorado y con las familias. Otra ley que ha salido adelante es la reforma de la ley hipotecaria. Ahora la mayoría de los costes de formalización de las hipotecas recaerán en el banco, que además tendrá que esperar a que haya 12 cuotas sin pagar o que no se haya abonado el 3% del capital concedido para poder reclamar la deuda. Que se ha reforzado la protección de los ciudadanos con respecto a la legislación que estaba vigente hasta ahora. También ha tenido suerte la ley de propiedad intelectual. La reforma ha contado con el consenso de todos los grupos. Da una mayor garantía en la remuneración cierta del esfuerzo de los creadores
supone un refuerzo de las normas de transparencia y buen gobierno de las entidades de gestión. La norma cierra el grifo al lucrativo negocio de la llamada rueda de las televisiones, una presunta trama montada por algunos socios de la SGAE. La nueva ley establece un tope del 20% para las recaudaciones de los autores en franjas que no tengan audiencias significativas. Ayer os contábamos que era el Día Internacional de la Justicia Social y hoy un informe de Oxfam Intermón demuestra con cifras lo lejos que estamos de conseguirla. En su informe Reparto Desigual, Oxfam denuncia que en 2017 las empresas del IBEX 35 ganaron un 16%, pero en cambio los salarios de sus empleados bajaron un 4,2%. Un gran ejecutivo de estas compañías gana 132 veces el sueldo medio de su empresa y 300 veces el sueldo más bajo. Además, la incorporación de la mujer a los cargos ejecutivos es tan lenta que no habrá paridad hasta dentro de 830 años. Como ya os adelantamos ayer, hoy ha comenzado en el Vaticano una cumbre que reunirá hasta el domingo a la jerarquía de la Iglesia Católica para abordar los abusos sexuales del clero. Sobre la mesa, 21 propuestas para empezar a trabajar, entre ellas los pasos que deben seguir las autoridades eclesiásticas tras una denuncia, la creación de centros de escucha o los procedimientos para analizar las acusaciones y proteger a las víctimas. El Papa espera que de esta cumbre sin precedentes salgan medidas concretas y efectivas para erradicar no solo los abusos, sino toda una cultura de impunidad ante la violencia sexual instalada en la Iglesia. Las víctimas, que esperaban que esta cumbre no fuera un mero lavado de imagen, se muestran ya decepcionadas por un comienzo que consideran poco ambicioso. La cumbre ha sido un absoluto fracaso porque no les va a servir ni siquiera a nivel de relaciones públicas, ni de campaña de marketing. Entonces, esto lo que demuestra es que ha habido muy poco trabajo previo, ha habido muy poca preparación. El Papa Francisco no se toma en serio el problema, no se va a reunir con activistas y con víctimas, por lo visto, durante estos 4 días. Cuando de aquí a 6 meses, 1 año, 2 años, vuelva a estallar la siguiente crisis, ¿qué van a hacer? A partir de ahora, 10.000 árboles de este bosque protegido en Polonia ya solo podrán contemplarse así, viajando al pasado, porque el presente es esto. Han dejado de existir. Ha ocurrido cerca de Skowronki, junto a la laguna del río Vístula. En el bosque, catalogado por la red europea Natura 2000, se ha talado una franja de casi 1,5 kilómetros para construir un canal marítimo hacia el mar Báltico. Która no nie jest jakaś dramatyczna, jaka była przedstawiana tutaj negatywnie, ale i też pokazać, jaki typ drzewostanu tu jest, czyli w wieku 70 lat, który też był oczywiście posadzony. Polonia mueve un tráfico mercante de unos 2,5 millones de contenedores anuales por mar. La salida al Báltico que han construido desde el Vístula conecta sus barcos con el puerto ruso de Kaliningrado. El impacto ambiental de este proyecto va a ser muy alto, tanto en los ecosistemas dunares como en los ecosistemas acuáticos y en las pesquerías de las que viven muchas poblaciones locales, y entendemos que el proceso de ejecución del proyecto ha estado lleno de irregularidades y de un procedimiento viciado. Y no es la primera vez. El año pasado, Bruselas condenó a Polonia por talar en 2016 Białowieża, uno de los últimos bosques vírgenes de Europa, declarado reserva de la biosfera por la UNESCO, y también el hogar de la 1/4 parte de los bisontes europeos. El gobierno polaco alegó que los árboles estaban infectados por escarabajos, una excusa que rechazaron tanto los ecologistas como las instituciones europeas. En 2017, las ventas de madera para muebles en Polonia llegaron a los 6.000 millones de euros. Shattered reflections of the past. I think we may be standing in the shadows that been cast. Darkness, no more darkness. Broken days that beat the dead of night.
Si pensamos en los seres vivos como maquinarias biológicas, quizá pudiéramos tratar de resolver algunos problemas de nuestra vida cotidiana construyendo sistemas vivos que nos ayuden a generar alimentos más saludables, mejores medicamentos, materiales más resistentes. Es la ciencia de la biotecnología y algunas de sus aplicaciones pueden verse estos días en una exposición en el Centro Pompidou en París. Este es el siglo del desarrollo biotecnológico. Su auge nos ha permitido disfrutar de las ventajas y mejoras diariamente. Aunque la mayoría no entendamos a qué se dedica un biotecnólogo, su impacto y campo de trabajo repercute en la agricultura, medicina, alimentación o en la industria. Y ahora también en el diseño. Así son estas creaciones del Museo Pompidou en París. Una silla hecha con hongos, un perfume de una flor extinta o estatuas biodegradables combinan el diseño, la ciencia y la tecnología. Inventos o creaciones que pueden cambiar y mejorar nuestras vidas, como esta lámpara salida de un laboratorio, que no solo es bonita. And the function is to purify the air, but it's also fascinating to observe this exchange, symbiotic exchange between human and an object of life-giving resources, which actually are each other waste. Esta lámpara biónica es la primera del mundo viva y capaz de transformar el dióxido de carbono en oxígeno. El líquido que recorre sus hojas son microalgas que gracias a la luz de la lámpara consigue hacer la fotosíntesis y así mejorar nuestro aire. It's also interesting as a metaphor of our generation and what we are facing. We need to harness waste and transform it into our own life-giving resources as nature does in order to prosperously evolve as a species. Y ya está trabajando en la evolución. Esta técnica podría adaptarse a grandes proyectos. These bionic leaves are very adaptable and we can apply them on land or even on rooftop of large industrial buildings or commercial buildings or also on facades of buildings. Y quizás sea la respuesta también para la mejora del desarrollo de la vida humana y la lucha contra el cambio climático. Parece un potro de tortura, pero supuestamente es un masajeador de pies, manos y cabeza. Es una de las creaciones de Shuai, el Edison de China. Solo que sus inventos, a diferencia de la bombilla, no valen para nada. A este artilugio lo ha bautizado la silla feliz. No sabemos si el final también lo es. Hace 2 años, Shuai dejó su trabajo como soldador para dedicarse a lo que le llenaba de verdad, crear. Su primer invento fue este, el móvil cuchillo de carnicero. Se le ocurrió, cuenta, mientras cocinaba la cena y le sonó el teléfono, que cuchillo en mano no pudo contestar. No le ha vuelto a pasar. Pero este artesano de lo inútil tiene mucho más, como la toalla espada, que lo mismo seca que sirve para hacerse el harakiri tras la ducha. Y además lo enseña en vivo en las redes sociales, donde con 3 millones de seguidores se ha convertido en toda una celebridad. También está la botecopa, el sujetasandías, la parrilla futbolín o el favorito, el Vespinodoro. Reconoce que no vende mucho porque sus cachivaches son algo caros, pero aún así Shuai ya piensa en contratar ayudantes para montar su propia empresa. Al fin y al cabo, tampoco sería el primero en vender humo. Animac, el Festival de Cine de Animación de Lleida, lleva 23 años siendo una de las grandes citas de este género en España. Bueno, pues 4 días podrán verse una selección de las mejores películas y cortometrajes animados producidos en el mundo y en España. Este año rinden homenaje a uno de los grandes maestros del stop motion, Peter Lord, por su brillante trayectoria al frente de Aardman Animations, con la que llegó a ganar 4 Oscars.
En España es una desconocida, también lo fue en Estados Unidos gran parte de su carrera. En los años 70, Lynn Hersman Leeson se puso delante de la cámara para contar su historia personal, un devenir entre la cultura, la búsqueda de identidad o los abusos que sufrió cuando era pequeña. Relatos, algunos personales, otros en los que investiga cómo afecta la tecnología a nuestra personalidad. And you see progressively the changes of an individual, of how they perceive themselves, how culture perceives them, and the interaction between culture and an individual's personality and how it develops. Hersman Leeson nos cuenta que pocos entendían su trabajo, aunque ahora la performance y el videoarte tienen más adeptos en Estados Unidos, aunque sigue siendo un mundo difícil para las mujeres. My work wasn't seen for 50 years or 60 years, so it's always a fight, it's a struggle to do the work. Very difficult, particularly for women, and before it was hard as a woman because I was too young. Now I'm older and they want young people. Una creadora visual pionera en el videoarte, obsesionada con la tecnología cuando apenas había desarrollo tecnológico. Parachoques de coches, plásticos, neumáticos, maderas. Para este artista de arte urbano, cualquier desecho es útil para crear sus esculturas callejeras. Bordalo II, como se hace llamar, este artista de Lisboa, está revolucionando la manera de dejar huella en los muros y calles, porque con toda esa basura recrea auténticas esculturas tridimensionales. Enormes figuras de animales en peligro de extinción, como un lemur, obras que aluden a la naturaleza tan castigada por nuestro modo de vida. The idea is not to make something beautiful out of trash, is to make the people stop and look and understand what's behind it. So basically we are destroying the world with our habits, with the economy that we are defending. And the animals are probably the easier way to make a portrait of the nature because they are more similar as the human. Bordalo lleva unas 130 piezas de arte callejero en 23 países, utilizando 42 toneladas de residuos que encuentra en vertederos. Su objetivo es educar a los más jóvenes sobre el impacto medioambiental con sus obras. Skip everything, and what happens, like even materials that we think that we will never work with that, it happened that maybe 2 years ago, 2 years later or something, we'll look for it and we'll find a project where we can use it. De esta manera tienes la posibilidad de compartir ideas, temas sociales, políticos o ambientales de los que quieres hablar, dice Bordalo. I think that one of the most interesting things about working in the street at the public space is that you can communicate with a huge amount of different persons. So you don't need the people to come to the gallery or to a museum to enjoy art. Un trabajo, el de Bordalo II, que no solo pretende impactar en las calles, sino establecer un diálogo entre el arte y la naturaleza. ¿Dónde están los besos que nunca te di? ¿Dónde irán las cosas que no descubrí? ¿Dónde irán las balas perdidas, las horas marcadas, la gente que no conocí? ¿Dónde irán los sueños que nadie cumplió? ¿Dónde está el recuerdo de quien lo olvidó? ¿Dónde está el remedio y las olas que nunca rompieron? Se fueron hacia el interior del mar. En directo, Puto Chino Maricón, con la fiesta anual de los compañeros de Radio 3 en el Teatro Barceló de Madrid, con artistas de la escena urbana y del pop
como Puto Chino Maricón, Antifan, Club del Río, Monterrosa, pendientes, por cierto, de que vengan a las 2 Noticias, y otros como Raiden, Del Aporte o Carolina Durante, que ya han pasado por aquí. Celebran que hace 6 años nació la plataforma online de Radio 3 con contenidos multimedia exclusivos, y aprovechamos para mandarle un abrazo al mítico experto musical Juan de Pablos, que se ha jubilado tras 4 décadas en las que ha estado al frente del programa de música Flor de Pasión. Con él comenzaba el principio de algo muy grande en Radio 3. ¿Dónde si no? Esta canción se llama No Quiero Salir. O sea, es un poco mi mood ahora mismo, especialmente porque estoy viendo Maricondo, la verdad. Y va algo así. Siento que estoy perdiendo el tiempo sin razón. Música electrónica y una voz tan sugerente como sensual. Meta es un nuevo grupo que quiere reivindicar el poder de la música de baile, sonidos más pop, y que buscan, con su estética futurista, revolucionar la escena. María Reyes, letrista, y Rodrigo Borque, compositor y productor, nos presentan su nuevo trabajo Love and Die. De este trabajo ha nacido su primer single, Violence Order. Os dejamos con ellos, después más música con la neoyorquina Odetta Hartman en Atención Obras. Leed, reflexionad y buen final de semana. Hasta el lunes. Adiós. Violence or the
Muchas gracias. Bueno, creo que esta canción habla un poco del terrorismo internacional, ¿no?